Capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, diga conmigo, niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Quiero compartir en esta noche los niños del reino de Dios. Los niños del reino de Dios. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, por esta oportunidad que nos das de compartirla, de vivirla, de escucharla, de analizarla. Tú conoces nuestro corazón, la necesidad que hemos traído, lo que requerimos. Bendícenos a través de ella, pon las palabras que necesitamos, que el concepto, que la filosofía humana, la mente humana se pueda hacer un lado y sea tu Espíritu Santo quien pueda fluir a través de las palabras en esta hermosa noche para ministrar a nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Señor, nos colocamos en tus manos, abandonamos, Señor, nuestro corazón, nuestros sentidos para ser alimentados de ella. Glorifícate, Dios mío, ministrando a los que están enfermos, los que tienen, Señor, algo que sacar de su vida. Que tu Santo Espíritu pueda fluir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Los niños del reino de Dios. Ayer en las horas de la noche estaba viendo una noticia internacional acerca de una ley que se ha aprobado en primera instancia en el Senado, falta la aprobación de la Cámara en el Uruguay, donde se aprobó que una mujer puede abortar en los 12 primeras semanas de gestación. Es decir, si el niño tiene 3 meses, hay permiso para que lo pueda abortar y no se considera ya un delito. Falta la etapa de la Cámara, si no lo aprueba se revoca, puede ser que sea así. De una o de otra forma, como las leyes de la selva o las leyes que imperan en alta mar, donde el pez grande se come al pequeño, también suele suceder en la vida de los seres humanos. Consideramos de gran importancia la juventud, más que todo el movimiento que se ve hoy en Venezuela, porque la juventud es la mayoría de la población. Cuando se hace una estadística, la mayor parte de la población mundial está entre los 18 y los 35 años. Los viejos o la gente anciana está en minoría, los niños están en minoría. Y cuando se hace respuesta en el aspecto del sexo, se puede deducir que las mujeres están en mayores cantidades que los hombres. De allí que cuando hay intereses de algunos sectores se concentran en la mayor parte de la población. Pero como nos referimos a los niños siempre han sido un sector muy vulnerable. Vulnerable en el sentido de su poca capacidad y vulnerable en el sentido de que un niño no produce. ¿Qué produce un niño? Un niño no produce. Un niño no genera un sueldo. Un niño no genera ganancias para nadie. Y eso es lo que hace que los niños se vean como algo supremamente inferior, algo muy pequeño y despreciable para la sociedad. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar las cuestiones bíblicas, nos damos cuenta de algo totalmente diferente. Ahora mismo usted va a notar un movimiento que se interesa mucho por los niños. Inclusive han tenido que colocar organizaciones como el Día Mundial del Niño y cantidad de instituciones para poderlos defender del
maltrato, de la explotación y de tantas cosas. Pero de los niños, ¿cuándo se acuerda la gente de los niños? La gente se acuerda de los niños cuando el político que está en víspera de elecciones llega al barrio, le pasa la mano por la cabeza, lo carga un rato para ganarse el voto de la gente y después vuelve y se desaparece. De ahí los niños desaparecen completamente del interés de cualquier persona. Pero cuando nos vamos y comenzamos a analizar los propósitos que Dios ha hecho en la vida de los seres humanos, Dios ha incluido a estas personas pequeñas. De allí que usted puede ver hombres de Dios como Samuel, que desde que estaban muy pequeños comenzaron a entrar en los propósitos de Dios. O podemos observar que cuando Isaac vino al mundo, vino por un propósito de Dios. O cuando Sansón vino al mundo, vino por un propósito de Dios. Amén. Es decir, que se estaban concentrando, Dios se concentró, su grande propósito los concentró en un niño. Y aún podríamos tratar de colocar al mismo Señor Jesucristo, que cuando era un niño ya el diablo lo estaba buscando para matarlo, porque el diablo sabía que en esa pequeña criatura había un propósito de Dios. Yo pienso que esa es la gran ira que el diablo siempre ha tenido con los niños, porque en los niños están los propósitos de Dios. El gran problema es cuando el niño crece, cuando el niño se desarrolla, que se va haciendo mucho más fuerte y es más fácil destruirlo cuando está pequeño que cuando está muy grande. Yo recuerdo una vez a un médico que colocó un ejemplo y habló de una madre que tuvo 5 hijos fenómenos. Uno salió sin brazo, el otro nació ciego, el otro nació mudo, el otro nació mongólico. Iba a tener el 6º hijo. Y le digo a los alumnos de medicina, ¿usted qué le podría aconsejar a esta mujer que va a tener su 6º hijo? Y todo el mundo dijo que lo aborte, porque viene otro fenómeno, eso es algo genético. Y el profesor se quedó observándolos y le dijo, ¿saben ustedes quién fue el 6º hijo de esta mujer que no quiso abortar? Beethoven. Ese gran músico que usted conoce tenía un montón de hermanos fenómenos. Y si a ese niño lo hubieran matado en el vientre de la madre, el mundo se hubiera cohibido de conocer a uno de los grandes hombres que desarrolló la música en medio de los seres humanos. Dios siempre ha concentrado propósito en los niños. Y uno se puede dar cuenta cómo el diablo busca la forma de destruirle el futuro a la gente por ese medio. Yo recuerdo que cuando Moisés nació, lo primero que se le metió en la cabeza a Satanás fue exterminar a todos los niños que había en la tierra de Egipto. El diablo le metió esto en la mente sencillamente porque Faraón veía que el pueblo de Israel se multiplicaba y se multiplicaba y estaba creciendo muchísimo más que los egipcios, y tenían temor que se aliaran con una nación extranjera y los invadiera y los sacara de la tierra. Y por eso, para evitar que ellos se pudieran armar militarmente y se pudieran hacer fuertes, comenzaron a atacar a los niños varones para tratar de destruirlos. Sabemos que en ese niño el diablo sabía que podía levantarse algo, y efectivamente así fue. De esa matazón que hubo sobrevivió un niño que lo lanzaron a las aguas y todo el mundo
que hayan ejemplo, se necesitan que hayan personas que puedan educar en el temor, en el conocimiento de la palabra, que le puedan dar formación a una persona. Moisés entró en el palacio donde había vanidad, donde había carnalidad, donde había lujuria, pero nunca se le olvidó lo que le enseñó su madre, nunca se le olvidó la formación que le dio su madre, y eso quedó en el corazón de Moisés toda su vida. Por eso algún día llegó a ser un verdadero líder, y para Dios traer verdaderos niños donde hayan propósito divino, necesita padres temerosos, necesita padres formados y necesitan padres que estén dispuestos a enseñar a sus hijos en el temor del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Desde muy pequeños el diablo siempre ha querido destruirlos. Cuando Moisés vuelve de la tierra de Egipto y llega a aquel lugar, lo primero que le dice Dios a través de Moisés a Faraón era que necesitaba que dejara ir al pueblo, porque necesitaban adorarlo en el monte de Dios. Faraón se enoja, comienzan a caer las plagas sobre la tierra de Egipto, y cuando las plagas comienzan a manifestarse en aquel lugar, llega el momento en que el corazón que tanto se endurecía de Faraón se ablanda. Cuando ese corazón de Faraón se ablanda, él manda a llamar a Moisés y le dice: llévate todo, llévate las vacas, llévate las ovejas, llévate los ancianos, llévate las mujeres, llévate todo, pero no te vayas a llevar los niños. Cuando Moisés escucha que Faraón lo único que quería era los niños, para alguien que no tuviera inteligencia o para alguien que no pudiera comprender la importancia de esta criatura, pudo haber dicho
a la mamá. Y todos los que hemos sido creados en hogares que se han separado, queda un vacío. Porque siempre se necesita el padre y siempre se necesita a la madre. Por eso cuando los niños oyen el mensaje acerca del divorcio, se lanzan, porque probablemente había muchos hogares separados. Y el pueblo de Israel andaba buscando mujeres y casándose otra vez dentro de la teoría o de la doctrina del Antiguo Testamento. Era muy fácil hacerlo. Si le veía cualquier defecto a la mujer, la botaba y se conseguía otra. Pero ¿qué de la criatura que quedaba sin padre o sin madre? Por eso los niños se lanzan a él como buscando un refugio, como buscando el amor que no habían tenido, la comprensión que no habían tenido. Y cuando los discípulos ven todo esto y ven toda esta situación, se enfurecieron y comenzaron a tratar de evitar aquel desorden, porque ustedes saben que los niños no son organizados. Ustedes saben que los niños buscan la forma más desorganizada de hacer las cosas y eso fastidia. Y los discípulos trataron de evitar el desorden, pero el Señor les dio una advertencia: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué hermoso que a veces un niño ve una alabanza en una iglesia y se mete, pero el adulto no se mete. Un niño escucha de las cosas de Dios y parece que hay sensibilidad en el corazón. Parece que el niño es totalmente maleable a la palabra del Señor. Por eso ese deseo que hay en el corazón del niño para buscar al Señor, el Señor dijo que de los tales es el reino de Dios, porque el reino de Dios es para el que lo quiere, para el que lo aprecia. El reino de Dios es para el que lo ama. El reino de Dios es para el que le gusta las cosas de Dios. Para ese es el reino del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que prestarle más atención a los hijos. Hay que prestarle más atención a los niños. Porque de pronto para algunos no tienen importancia, pero para Dios sí tienen importancia. Por algo se los dio. Por algo los puso en sus manos, por algo le confió la vida de un ser humano. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar la vida de la gente, podemos, como dijo alguien por allí, entender de que dentro de cada ser humano existe un niño. Todos tenemos un niño adentro. Yo he hablado con personas que le dicen a uno que siempre quisieron una bicicleta y nunca la pudieron tener. Y usted lo ve con barba, ya se le están cayendo los dientes. Lo ve que ya no tiene ni pelo y todavía recuerda aquel momento en que quiso
limpio, no hay mala intención, no hay malos deseos. Usted puede ver dos niños bañándose y el niño ve a la niña con toda la pureza del caso. No se le pasa nada por la cabeza porque el corazón está limpio. Y eso fue lo que el Señor le trató de decir. Si quieren entrar al reino de Dios y quieren ser grandes en el reino de los cielos, tiene que haber inocencia, no puede haber maldad en el corazón, no pueden haber pasiones, no pueden haber malos deseos. Tienen que vivir de esa forma si quieren ser grandes en el reino de Dios. Ahí están los propósitos de Dios en la gente pura, pero pura de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el Señor. Pero los niños también poseen una cualidad. Los niños son humildes. En los niños hay mucha humildad. Usted puede comprar el juguete más caro al niño, un avión de esos que salieron ahora de control remoto, o puede comprarle el carro a control remoto y el de al lado simplemente le compraron un carrito común y corriente. Pero ¿sabe qué ocurre? Que el que le compraron el avión y el carro a control remoto se va a jugar con el del carrito y sin carro. Y llega un momento en que el que tiene el carro con la nota a control remoto le dice: agarra tú ese y yo agarro ese. Y si salen de pleito y se ponen a pelear, a los 5 minutos se miran las caras y vuelven a jugar. Se acabó el rencor, se acabó el resentimiento, se acabó el problema. En ellos no hay orgullo, en ellos no hay vanidad, entre los niños no hay problemas. Por eso yo veo que hay adultos que son tontos. A veces un niño se pelea con otro y van a pelear con el papá del otro, a darse ellos. Él debe de entender que los niños cuando se vean la cara se van a abrazar y tú vas a quedar de pleito con el vecino. Hay que entender que los niños son así, pero ellos no son rencoristas. Ellos no saben si la ropa que tienen es de marca o no es de marca. Ellos no saben que están en un estrato social superior, que al que está en la vuelta, que tiene el mejor colegio, que al que está en la vuelta. Para ellos todos los niños son iguales, para ellos todos sus semejantes son idénticos. Por eso la primera palabra que Jesús lanza en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla pobres en espíritu, no está hablando gente de poca espiritualidad o pobres espiritualmente. Pobre en espíritu significa humildad, porque ese es el primer paso para entrar al reino de Dios. Si uno quiere tratar con Dios, debe tratar uno de ser humilde. Debe uno de humillarse y reconocer que lo más grande que hay es Dios y que uno delante de Dios no es absolutamente nada. Que las cosas de esta tierra no consisten en la ropa de marca ni en el estrato a que pertenezco, sino que toda la gente es igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos debemos aprender a tener humildad, aprender ese principio de la niñez si queremos entrar al reino de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Pero la niñez no solamente consiste en la falta de inocencia. Cuando ya se va llegando a la etapa de los 12 y los 13 años, las hormonas comienzan a hacer su trabajo. Y ya la vecinita que jugaba con él ya le ve que tiene senos y ya la ve de otra forma. Ya las hormonas comienzan a activarse y la niña que veía a Perencejo como su gran amigo, ahora algo le dice en el corazón: es que está bueno. Comienza la morbosidad, comienza la mente humana a deteriorarse. Por eso cuando el Señor le da la promesa a Noé al salir del arca, le dice: no volverá a destruir
camisa verde y tenía un poco de pelo. Y mi hermana se echaba a reír porque uno lo que le ponían, eso no lo aceptaba. Si lo llevaba a la peluquería y le decía uno, pase de acero, salía uno con un poquito de delito, uno era la misma cosa. Así la gente se burlara de uno en la calle. Le ponían el zapato que ellos querían, pero la gente cuando crece ya hay ciertas áreas que dicen, a mí no me va a afeitar así. Se corte no me lo voy a hacer yo. Pero ¿cómo así? No, no y no. Esa ropa yo no me voy a poner. Uy, qué oso, qué corruncho. Yo no me voy a poner eso. Y alguien le trae usted un par de zapatos. Mi niña, eso es para las niñas. ¿Quién dijo eso? Tiene 12 años hablando de niñas. Ya la gente le comienza a cambiar los gustos, porque comienzan a haber transformaciones en el organismo, en el alma, en la mente, en todas partes. Y el ser humano debe de progresar para su beneficio. Parece que va entrando es una degradación en el corazón humano. La Biblia cuando nos habla de los niños del reino de Dios, no solamente se refiere a aquellas pequeñas criaturas, sino a aquellas grandotas criaturas. Habla también Pablo al referirse de niños del hombre carnal. Dice que el hombre que vive en la carne, el hombre que es carnal, es niño porque tiene necesidad de leche y no de vianda. ¿Verdad que a las criaturas cuando están recién nacidas hay que tenerlas a punta de cero? Hay que tenerlas a punta de biberón. Hay que darle el tetero a cierta temperatura porque se le quema la lengua. Hay que estar echando crema en las nalgas porque se pela. Hay que tener una serie de cuidados con él porque él no se puede defender. Y si usted le da un alimento cargado de mucha proteína, le va a dar diarrea, le va a causar un daño en la salud porque su organismo no se ha desarrollado y por eso no puede recibir una buena concentración de alimentación hasta su tiempo y su momento. Cuando nosotros llegamos al Señor, nacimos de nuevo, fuimos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no nos podemos quedar en la criatura, no nos podemos quedar en el bebé que hay que estarlo llamando para que venga al culto, no nos podemos quedar en la persona que hay que decirle ore, él sabe que debe dar, que debe leer la palabra, que
Isaac era heredero. Podríamos decir que Isaac era el dueño de todas las cosas. Pero Abraham no se las podía entregar porque era un niño. Inclusive en nuestros días modernos, usted se puede dar cuenta que si los padres mueren y el niño está muy pequeño, esperan que el niño cumpla una mayoría de edad para poderle desembolsar la herencia de los padres, porque no está en capacidad todavía de manejarlo. Entonces, aunque Isaac era el dueño de todo, no podía tener la herencia porque todavía era un niño. Ismael es un niño que nace según la carne, y él nace según la carne y es un esclavo. Pero Isaac nació según la promesa, pero todavía era niño. Los propósitos de Dios estaban ahí, pero los propósitos de Dios no se podían manifestar porque tenían que esperar que Isaac creciera para Dios hacer con Isaac lo que él deseaba hacer. Y lamentablemente pueden haber grandes propósitos divinos, pueden haber cosas grandes para la vida de una persona, pero hasta que esa persona no madure, Dios no puede hacer nada con ella. Hasta que esa persona no le demuestre a Dios facetas que puede controlar las cosas, que tiene dominio propio y que puede confrontar a un mundo sin contaminarse y sin fallarle, Dios no le puede soltar su propósito. Dios no puede desarrollar su designio. Hay cosas que Dios simplemente está esperando, es que la gente madure, que la gente comience a formarse, que deje las cosas de niño y comience a comportarse delante de Dios como algo experimentado, como un adulto delante de los ojos del Señor. Pero Pablo utiliza esta alegoría en el capítulo 5 y dice que Agar, la madre de Ismael, representa la Jerusalén de abajo, pero que Sara representa la Jerusalén de arriba. Está diciendo que Ismael representa la promesa de abajo porque Dios le dio promesas a Ismael. Le dijo que de él salían 10 reyes de su lomo. Pero Isaac le dio una promesa espiritual: eres el tronco genealógico de Cristo, de ahí vendría el Hijo de Dios a la tierra. Uno representa lo espiritual y otro representa lo material. Pero cuando eran niños había un problema. Ismael perseguía a Isaac porque Ismael sabía que ese niño tenía herencia y que era hijo también de Abraham, y él quería acabar con Isaac para apoderarse de la herencia. Y dice Pablo, así también sucede ahora, porque el hijo de la promesa está dentro, Ismael está afuera. El hijo de la promesa es el espíritu y el hijo de Ismael es la carne, y la carne siempre persigue al espíritu, tratando de matarlo, tratando de destruirlo, tratando de traerle tentaciones y traerle pasiones. Pero hubo algo que Dios hizo en el hogar de Sara, que le dijo a Abraham: echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo mío con ese hijo de la esclava. Y Abraham oyó la voz de Dios y los expulsó. Y dice Pablo, eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que expulsar a Ismael. Si usted quiere la herencia, si usted quiere la bendición, si usted quiere madurar, expulse la carne, eche fuera las pasiones, eche fuera los deseos, eche fuera las cosas del mundo. Sáquese eso de su corazón para que Isaac pueda crecer, se pueda desarrollar y pueda arrebatar la promesa. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso, hermanos, hay gente que no madura. El cuero viejo ese que tiene no los deja madurar. La carne no los deja madurar. Nunca pueden hacer nada porque la carne no los deja. Usted habla de 3 días y yo me voy a morir de hambre. Todo le asusta. Una vigilia arruga en la cara. Todo le molesta. Yo digo, hasta que no voten a Ismael, no van a crecer y Dios no los va a bendecir. Recordemos que Dios derrama toda su bendición en la gente madura. Mientras uno sea un niño va a recibir migajas, caramelitos, ¿verdad? Poquita comida porque le da diarrea, no puede comer postre. Tiene que estar vistiendo otro, no puede hacer uso de lo que Dios le prometió por la inmadurez que hay en uno. Yo creo que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas, pero uno también, si se comporta bien y hace la voluntad del Señor y camina como Dios le agrada, le puede mostrar a Dios que ya llegó el tiempo. Pablo decía, cuando era niño pensaba como niño.
Y Pablo dice, ahora solamente vemos por espejo, decir, solamente veré una pequeña porción de lo que yo soy. Solamente veré una pequeña porción de mis defectos. Solamente veo una pequeña porción de mis malos, de mis buenas cualidades. Solamente tengo conocimiento de sí mismo, solo en una pequeña porción. Pero entonces cuando venga lo eterno, podré bajo el conocimiento de Dios contemplar realmente quién soy. Creo que aquí todos tenemos defectos, pero solamente vemos defectos milimétricos. Solamente vemos defectos pequeños que todavía Dios no nos ha revelado, que tenemos más defectos en nuestras vidas. Dios le dijo a Moisés, mete tu mano en el seno, y cuando la mente le dice saca, estaba completamente decorosa. Lo que Dios le quiso decir, el corazón del hombre está así, el corazón del hombre está dañado y no se ha dado cuenta, porque la gente cree que anda bien hasta que Dios le revela lo que hay en su corazón y sacan la mano podrida y dañada y descompuesta y torcida. Pero Dios le dijo, pero hay un remedio, vuelve a meter la mano en el seno, y la mano salió completamente restaurada. Quiere decir que donde hay el daño, donde el diablo hizo el daño, eso mismo usa Dios para curar a la persona. Dios no le dijo, mete tu mano en la rodilla, mete tu mano en tu estómago, métela en el corazón, porque ahí donde está dañado el corazón es donde Dios opera, donde Dios sana, donde Dios restaura, donde Dios hace algo sobrenatural y donde Él mostró el defecto, Él lo cura. Si Él te está diciendo que eres iracundo, te lo está revelando, no para que te sientas mal, sino para curarte, para sanarte. Te está diciendo que eres un adúltero, que eres un borracho, que eres mala paga, que eres mentiroso, que eres un flojo. Es porque tienes que volver a meter la mano en el corazón para Dios volver a curarte y volver a sanarte y para que puedas mandar en las cosas del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Espero, hermano, si es la voluntad del Señor que el próximo año venga, que maduremos. Yo digo que madurar no es andar con la cara de 38. Hay que diferenciar entre madurez y estar amargado. Hay gente que cree que es seria y por eso es madura. Yo creo que Dios usa el carácter como Él lo moldea. Dios hace gente seria, Dios hace gente sanguínea, Dios hace personas como Él quiere. No todos los caracteres son iguales. Dios desarrolla el carácter como Él quiere en todo el mundo. La madurez es sencillamente asimilar las situaciones. Se murió fulano de tal, ¡ay! Se quieren tirar al tercer piso, que se tire. Reaccionan como niños. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. Cuando una persona escucha una mala noticia y es madura, lo primero que hace, el Señor me va a ayudar. Reacciona correctamente. Hay gente que tiene un problema y cree que ya todo se acabó y se destruyó. Reaccione como un hijo de Dios que todo lo puede. Reaccione como una mujer de Dios, que el Señor está con usted hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Eso es madurez, saber reaccionar antes las circunstancias. Yo digo que cuando un niño parte un vidrio, se va para donde la mamá te diga, él partió el vidrio, para que la mamá lo defienda. Pero cuando una persona madura ya no busca a la mamá y le pone la cara, yo partí el vidrio, yo lo voy a matar. ¿Cómo se reacciona cuando uno se equivoca? La madurez no solamente se ve cuando tú haces las cosas bien, también se ve cuando haces las cosas mal. Cuando una persona está madura no es que no se equivoque, sino que cuando se equivoca da la cara, enfrenta la situación, no sale corriendo. ¿Cuánta gente no se va de una iglesia por inmadurez? Me vieron mal, no vuelvo por allá.
se les vuelve una tragedia. Mire, hermano, las cosas de Dios son sencillas. Lo que pasa es que nosotros las complicamos. Si aprendiéramos a madurar de algo pequeño, no volviéramos a algo tan grande. A veces pasan problemas tan sencillos en la iglesia y lo vuelven así, una cosa gigante cuando es tan pequeña. Se forma una murmuración, se forma un cuento, y uno va a ver el problema y es una tontería, porque la hermana me dijo que el pelo me huelía feo. No, la hermana lo que hizo un comentario fue, la hermana el pelo le huele un poco mal y ahí esa me está diciendo que soy fea, que ando de leñuma, que yo no me arreglo, y vuelve una cosa así gigantesca. Falta de madurez. Yo digo que el chisme llega hasta donde el maduro. Porque cuando un maduro le lleva un cuento, fulano, bueno hermano, vamos a orar por esa persona. Vamos a ayudar, y cuando el chismoso vea, tú no, yo no vuelvo más. Yo no vuelvo más, eso lo manda a ayudar y a orar. No vuelvo más por ahí. Las cosas malas tienen su fin en la gente madura. Cuando alguien se encuentra con un maduro, hasta ahí llegó. No pudo avanzar el mal, porque el maduro lo refrena sabiamente, sabe actuar en esas circunstancias, sabe enfrentar el momento. Pero cuando los problemas caen en un inmaduro, lamentablemente pasan esas situaciones. Recuerdo que un reino se dividió por una inmadurez. Hable con los hogares, producto de división de hogares por inmadurez. ¿Por qué se separaron? Porque me ofendió. ¿Y qué pasó con la ofensa? Ella es la que tiene que venir a pedir perdón a mí. Yo no tengo por qué pedirle perdón a ella fue la que me ofendió. ¿Y dónde una mujer no? Él es el que tiene que venir aquí a pedirme perdón. Yo digo, oye, por orgullo acá en un hogar. Por orgullo. Se van a acostar y estar de pleito. Y en uno ora en una cama y el otro, Señor, guárdanos, bendice a tu siervo y a tu siervo. Y puse, tiene uno por la escuadra para allá y otro para acá, que va a bendecir Dios nada ahí. Inmadurez. Recuerdo una pareja de recién casados que dice que para no pecar ponían la Biblia en el centro. Bueno, y estos cabezones no están casados. Y que para no pecar, que pecar ni que nada. Dejen que todo siga la corrida, para que se casaron. Inmadurez. Y recuerdo que Roboam, el que sucedió a Salomón, cuando se montó en el poder, él no entendía que el poder no es para beneficiarse uno. Porque la persona inmadura, cuando agarra poder, lo que quiere es beneficiarse. Cuando una persona gana dinero, dice, me voy a comprar esto, me voy a comprar aquello, me voy a ir para Chacaíto, voy a entrar a City Market, me voy a ir para la Torre de Sabana Grande, y nunca me viene nada a la mente, le voy a dar a mi papá, le voy a dar a mi mamá, le voy a dar a mi hermano, sino que está pensando en su beneficio. Y eso fue lo que hizo Roboam. Agarró el poder y dijo, ahora tengo el cielo agarrado con las manos, aquí voy a hacer lo que me dé la gana, porque este es un gobierno monárquico, este es un gobierno donde la única y la última palabra la tengo soy yo. Pero se presentó un problema, que el pueblo en el tiempo de Salomón edificó el templo, edificó la casa. Salomón los afligió con impuestos y estaban cansados de la leva que le había impuesto, y le dijeron, bueno, ya le construimos a tu padre lo que le dio la gana, danos descanso, suéltanos de este trabajo agotador. Y digo, venga dentro de 3 días. Y a los 3 días viene y se va a los ancianos, los que estaban en el reino con Salomón, a los experimentados, a los que tenían el discernimiento, el conocimiento, y le dicen, ustedes calvitos, viejitos, chuecos, sin dientes, ¿qué me dicen? Y le dicen, ve a el pueblo. El pueblo está cansado, está agotado, y se va para donde los jóvenes, donde los que habían jugado carrito con él, los que habían jugado boliche con él, donde los que habían estado en las películas de cine con él. Y ustedes inmaduros, ¿qué me aconsejan? Usted dígale quién es el que manda, quién tiene la última palabra. Dígale que el dedo más pequeño suyo es más grande que los lomos de Salomón, que ahora van a saber lo que es bueno. Y fue con su inmadurez, le digo,
está buscando gente madura. Se buscó a Moisés de 40 años de edad en el desierto. Se buscó a un Jesús de 30 años que se levantó preparándose para solo 3 años de ministerio. Se levantó un Juan el Bautista que duró 30 años en el desierto. Se levantó un Samuel que toda su juventud la levantó tratando de prender lámpara y haciendo hacer un templo y aprendiendo de las cosas de Dios. Dios siempre está buscando gente madura. Gente que pueda administrar y entienda las cosas del Señor. Que el Señor nos ayude a madurar. Como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura, al conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a estar de pie esta noche, hermanos.